Voy a pedir al hermano Miguel Ángel Cáceres, que nos dirija en oración, por favor. Amén, hermano. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Bendito Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche, Señor, por darnos este momento, este tiempo en el cual venimos, Señor, para poder decirte gracias por cada uno de aquellos que ya estamos en este estudio, participando de él, esperando, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones. Que bendigas a nuestro hermano Rolando, que está compartiendo, Señor, este estudio, que tú le uses para poder edificarnos, para poder darnos, Señor, ese conocimiento y que nuestro corazón y nuestra mente sean receptivos, Señor, y que puedan captar lo que tu palabra nos está diciendo, Señor. Bendito Dios, gracias por cada uno de los que estamos participando. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. 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 Gracias, hermano Miguel. Bueno, preguntas de la clase anterior. Yo quiero aprovechar. Bueno, dice, muy buenas, hermana Olinda Quispe, desde Perú, ¿verdad? Qué bueno. Me alegro que esté con nosotros, hermana Quispe. Esperamos que sea de mucha edificación para usted y para su iglesia. Quiero hacer un paréntesis en el estudio y me pareció pertinente dar una explicación sobre lo que en la Reina Valera se ha traducido como arrepentimiento, y Dios se arrepintió de lo que dijo que les haría, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esa frase, siempre surge la duda. Bueno, ¿es que acaso que Dios cambia de idea o que se arrepiente de lo que iba a hacer? Entonces como que cambiara, ¿verdad? Como que cometió un error o algo parecido. No tiene nada que ver con eso. Entonces quiero, como digo siempre, me gusta dejar evidencia de la clase y me valgo de audiovisuales para que sea más objetivo, ¿verdad? Esa es la razón por la cual uso las presentaciones. Entonces, el arrepentimiento de Dios, le he llamado así, aunque no debería llamarle así, ya se van a dar cuenta por qué, pero así aparece en Reina Valera. Hay un texto en Jeremías 18:8 que dice así: pero si esos pueblos, que por cierto en el hebreo antiguo es la palabra pueblos, no está en plural, está en singular. Y dice, pero si ese pueblo se convirtiere de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Esa palabra arrepentimiento, arrepentiré, en el hebreo es una de las formas que se ocupa, pero no es su verdadera traducción, ¿verdad? Vamos a entender esto. La palabra utilizada ahí es Naham y significa aliento. Ahora, este aliento no es el aliento de vida, ¿verdad? Porque es una palabra diferente a la que aparece ahí en Génesis, aliento de vida, sino que es aliento como de suspiro, ¿verdad? Es exactamente esa es la idea, de suspiro, como suspirar por algo, ¿verdad? Como que suspira, como, ni modo, ¿verdad? Esa es la idea de esta palabra. Entonces, la definición es suspirar, respirar fuertemente, lamentar, es en un sentido favorable, ¿verdad? O sea, no es lamentar por algo malo, sino lamentar por algo bueno, ¿verdad? Compadecer, consolar o lamentarse, o desfavorablemente vengarse, ¿verdad? Entonces, esas son las definiciones y los usos que se le han dado a esta palabra son los siguientes. En la Reina Valera se han dado usos como aliento, aliviar, aplacar, arrepentimiento, arrepentirse, atenuar, castigar,
compadecer, compasión, consolar, consuelo, consolador, misericordia, mover, pesar, satisfacción. O sea que es una palabra que tiene diferentes usos. Y en el hebreo antiguo ese era verdaderamente, tenía esos diferentes usos, como por ejemplo nosotros la palabra lima, ¿verdad? La palabra lima, que, perdón, no sé, yo creo que no lo están viendo esto, ¿verdad? Solamente yo lo estoy viendo. Vamos a ver. Hoy sí lo están viendo, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Ok. Este es el versículo del que estaba hablando, ¿verdad? Pero si esos pueblos, como decía en el texto original, es singular, si ese pueblo se convirtiere de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Jeremías 8. Entonces, la palabra es esa y significa aliento, de suspiro, y tiene esa definición, ¿verdad? Suspirar, respirar fuertemente, un suspiro de lamento, pero favorable, un suspiro de compadecerse por algo, de consolar, o de lamentarse, ¿verdad? O desfavorablemente en relación a vengarse. Y en la Reina Valera te ha usado en todas esas implicaciones que aparece ahí. Entonces, ¿qué es verdaderamente esta idea del arrepentimiento? Y no es que realmente Dios se arrepintió, vamos a buscar otros textos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, haber hecho hombre en la tierra. Esto está en Génesis 6:6. Y dice también en Éxodo 32:14, entonces Jehová se arrepintió. La palabra, o sea, la frase que debería decir ahí es cambió de parecer, del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. O sea, renunció también, ¿verdad? En todas esas versiones de la Biblia, en otras versiones, la Biblia latinoamericana, aparece la palabra renunció. Y eso, quiere decir, no, nos deja cuando encontramos en Reina Valera la palabra arrepentimiento, nos deja una duda, creyendo de que Dios se puede equivocar. Pero el verdadero sentido de la palabra no es eso, sino que justamente esta que está aquí abajo, ¿verdad? Cambió de parecer o renunció a lo que dijo que iba a hacer y cambia de parecer. Ya van a ir viendo y entendiendo bien esto. Entonces el verbo traducido aquí como arrepentimiento se traduce como desistió. O sea, voy a hacer esto y desisto de hacerlo, ¿verdad? Y voy a hacer esto. O sea, cambio mis proyectos. Esa es la idea. Y vamos a entenderlo bien cuando veamos. Se me olvidó ponernos lo de Jonás aquí, pero lo vamos a leer para que vean la connotación que tienen. No debe entenderse en este sentido, ¿verdad? Humano, la palabra arrepentimiento. Más bien debido a un cambio de actitud en el pueblo o en la nación o en el hombre, Jehová puede modificar su acción hacia ellos. Es el caso de nosotros, por ejemplo, como creyentes. Cuando nosotros nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor y invitamos al Señor a que viniera a nuestras vidas, Dios cambió de parecer con nosotros, mostró su amor, mostró su misericordia. ¿Por qué? Porque ya para todos los que no se acogen al sacrificio de Cristo en la cruz, la hacha ya está tirada, ¿verdad? La condena ya está, o sea, el juicio de Dios, la justicia de Dios ya está dada, que es por tanto dice allá que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios no es que cambie el juicio,
sino que cambia su proyecto. Y eso es un vivo ejemplo del cambio de proyecto. Dios desiste, ha desistido, nos ha perdonado, ha cambiado el proyecto, ¿verdad? De nosotros y ha modificado su acción, más bien dicho, ha cambiado su actitud. El pueblo al cambiar su actitud, nosotros al cambiar su actitud, Dios modifica su acción hacia nosotros. Entonces, por lo tanto, no es tanto un cambio de mentalidad de parte de Dios, sino como un cambio de tratamiento debido a un comportamiento modificado. Es como el caso del COVID-19, ¿verdad? El COVID-19 la primera cepa que vino, con la que nació, era una cepa eminentemente mortal, ¿verdad? Cuando contagiaban era eminente que iba a pasar por una seria crisis de problemas. Y si tenía ya problemas de salud, eso era un serio problema de la posible pérdida de la vida, ¿verdad? Como bien se dio decenas, centenares, miles de personas que fallecieron. No sé quién tiene activado su micrófono, que lo mutee, por favor. Bien, gracias. Entonces, el COVID ha cambiado, la cepa ha cambiado y han habido varias modificaciones, pero sigue siendo un virus, ¿verdad? Sigue siendo algo que afecta el cuerpo humano. Aunque ha cambiado, ¿verdad? Ya ha modificado y los efectos en las personas ya no son tan letales como lo eran al principio. Y es algo parecido a eso. Estoy dando las ejemplos de las posibles ideas que le puedan venir a entender bien este término. En algunas situaciones Dios está cansado de repente. Es bien interesante este versículo de Isaías 15:6, la cual sugiere que puede haber un punto más allá del cual Dios no tiene otro recurso más que implementar su disciplina, ¿verdad? Voy a pedir que uno de ustedes busque Jeremías 15:6 y que lo lea. Hermano, Sí, sí, ¿puedo agregar algo? sí. Sí, gracias. Sí, bueno, ahí Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí es donde tenemos que tener un poco de malicia, ¿verdad? Y estudiar, como usted mismo nos lo dice, ver por qué. O sea, porque la palabra de Dios nunca se contradice. Entonces tiene que haber algo y existir algo que lo pueda explicar, ¿verdad? Como lo está Sí. explicando usted. Exacto, eso es justamente lo que estamos haciendo cuando se cita ese texto, que se entiende que como que Dios se equivoca, ¿verdad? Pero no es así. Alguien que busque Jeremías 15:6, por favor. Sí, yo lo tengo. Léalo, hermana. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Se usa esa palabra en el sentido de que ya Dios está cansado de, de darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Por así decirlo, a Saúl. Pero la sentencia de él ya había sido dictada antes. El juicio de Dios ya había sido dictado. Ya Dios ya había dicho de que iba a haber otro rey. Y efectivamente así fue, ¿verdad? Donde el amor de Dios se seguía mostrando, pero ya no es así. Inclusive encontramos otro texto que no está aquí, pero me recuerdo de él en donde dice que Dios ya no quiso perdonar, ¿verdad? Al pueblo de Israel en Segunda de Crónicas. Y yo la primera vez que leí ese versículo me quedé impactado, porque entendiendo que Dios es amor y que Dios ama a su pueblo, leer eso, decir que Dios ya no quiso perdonar, me dejó así como conmocionado, ¿verdad? Confundido. Pero al leerlo es justamente la idea
esto, ¿verdad? De cambiar, o sea, cambiar de tratamiento. Ya no quieren de esta manera, bueno, entonces yo los voy a tratar así. Pero la justicia de Dios sigue siendo la misma, ¿verdad? Esa no cambia, porque Dios no cambia. Esa es la idea de que está diciendo que no es hijo de hombre que mienta ni hombre que se arrepienta, o sea, que no cambia lo que ha dicho. Eso siempre se va a cumplir al 100%. Y le pasó a Saúl. Tenemos otro ejemplo aquí, que es 1 Samuel 15:29, que también le dice eso. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, que es este otro versículo parecido al que leyó hermano Roberto. Entonces, se pueden dar otros ejemplos del cambio de parecer del Señor. Sin embargo, queda claro que Dios cambia cuando el ser humano cambia y toma la decisión buena, pero no puede cambiar su actitud hacia el mal cuando el ser humano sigue su camino errado. Esta es la idea exacta de lo que se entiende por arrepentimiento, ¿verdad? Aunque las acciones de Dios pueden cambiar, Él siempre permanece fiel a su propia justicia, ¿verdad? Entonces, acompáñenme ya al capítulo 4 del libro de Jonás. El libro de Jonás, capítulo 4. No, pero está en el capítulo 3. Vean ahí desde el versículo 3 en adelante. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Perdón, estoy leyendo el 4, es el 3. Muy bien, y versículo 1 del 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este es el mensaje que Dios le dio y es el mensaje que el pueblo de Nínive escuchó. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Miren qué interesante. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Hicieron varias cosas. Creyeron primero, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. O sea, eso es arrepentimiento, ¿verdad? El vestirse de cilicio. Y versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, o sea, rompió, ¿verdad? Y se cubrió de cilicio de nuevo, arrepentimiento, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea, ayuno, ¿verdad? Un ayuno completo. Sino cúbranse de cilicio hombres y mujeres y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, hay una esperanza aquí del pueblo de Nínive, especialmente sus gobernantes. Y dice el versículo 10,
y vio Dios lo que hicieron, o sea, el cambio del pueblo, el cambio de la gente, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, cambió el plan. Pero si nosotros buscamos en las profecías, vamos a encontrar que hay una profecía en contra del pueblo de Nínive. Y hay una profecía que dice que Dios iba a desolar al pueblo de Nínive y no iba a quedar nada fructífero, ahí iba a quedar una tierra desierta y sin que produjera nada. Y eso efectivamente sucedió, ¿verdad? O sea, el pueblo de Nínive siempre fue sometido a la justicia de Dios y la profecía se cumplió. Pero ese pueblo, esa generación, por el cambio de actitud de ellos, por haberse arrepentido, Dios cambió su plan con ellos. Y cambió tanto el plan que lo encontramos en el capítulo 12, creo que es 12 del libro de Mateo, ¿verdad? En el libro de Mateo encontramos que Cristo está explicando y está enseñándoles a los fariseos, pero vienen los fariseos y le dicen, pues danos señal, ¿verdad? De que tú eres el rey y danos señal de que las cosas del futuro van a ser así. Y entonces Cristo le responde y le dice, no, pero señal de la venida del Señor, de que el Cristo ya vino, ya le fue dada a ustedes. Y esa señal era la señal de Jonás, le dice. ¿Y cuál era esa señal? Que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. O sea, Jonás es tipo de Cristo, ¿verdad? Y ya tenía un ejemplo allí. Pero ellos no creían eso, ni nunca creyeron, ni tampoco siguen creyendo hasta el día de hoy, especialmente el mundo ortodoxo del judaísmo. Pero ahí lo pone de ejemplo, ¿verdad? Y aún así viene y les pone de ejemplo al pueblo de Nínive y le dice, esa generación, le dice, el pueblo de Nínive, hay, como quien dice, o sea, fueron salvos, fueron arrepentidos, se arrepintieron. Hay más arrepentidos en el pueblo de Nínive que de lo que yo estoy viendo aquí. Y eso era una tremenda ofensa para los fariseos que estaban ahí, que se creían hombres justos. Y al compararlos con los nivitas, que eran unos grandes paganos, ¿verdad? Fue una ofensa tremenda. Pero ya con eso les cayó la boca y ya no tuvieron más preguntas que hacerle porque no hallaron que seguirle preguntando. Él les había dicho con la misma palabra que así era. Entonces ahí vemos cómo la justicia de Dios no cambia, se sigue manteniendo. Y eso surgió porque creo que hablamos de las personas que cometen pecado, que Dios sigue amándoles, ¿verdad? Cristo murió por ellos también, pero desecha su práctica. Y si ellos siguen cumpliendo o haciendo esa práctica, ese estilo de vida, y la justicia de Dios siempre le va a caer. Pero si se arrepienten, si cambian de actitud, entonces el plan de Dios ya está dicho que hay redención de pecado. Esa es justamente la idea de arrepentimiento de que se está mostrando en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se muestra como un ejemplo, ¿verdad? A seguir, Cristo. Cristo es el ejemplo a seguir de ese arrepentimiento de Dios, o sea, de ese cambio de plan. Porque el plan era que cumplieran con la ley, pero con Cristo es ahora la gracia de Dios manifestada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y nosotros, los hombres, creer en ese sacrificio de Cristo y creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y eso es suficiente para que el Señor nos adopte, ¿verdad? Eso dice Juan 1:12.
a los que creyeron en él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta es la idea, ¿verdad? Aunque la acción de Dios no cambia, no pueden, o sea, más bien dicho, pueden cambiar, él siempre permanece fiel a su propia justicia. O sea que el juicio a los no creyentes no va a cambiar, sigue, ¿verdad? Pero para aquellos que se arrepienten, sí, el juicio de Dios cambia a gracia, a amor, a misericordia, a compasión. Ahí aplicamos esta idea de arrepentimiento que la Reina Valera lo traduce así, ¿verdad? Así que no sé si hay preguntas, hermanos, sobre esto. Espero que haya quedado ahora un tanto claro el punto. Excelente, muy bien, muy bien. Ok. Bien, vamos ahora con el manual. Vamos a entrar a retomar de nuevo el tema del Tribunal de Cristo. Juicio, premiación a los santos. La palabra utilizada para el tribunal es bema y se conoce como el bema de Cristo, ¿verdad? El bema de Cristo, o sea, el tribunal de Cristo, el juicio, el tribunal. Mateo 22-29 dice, erráis ignorando las escrituras. Dice otras cosas, ¿verdad? Pero este es el centro. Les está diciendo a los fariseos que estaban haciendo una falsa interpretación, bueno, más bien dicho, los saduceos, que creían en que no había resurrección. Y viene Cristo y les dice, erráis ignorando las escrituras, porque ellos retoman a una parte de la ley y quieren justificarse algunas cosas, especialmente lo que ellos creían que no había resurrección. Con el tema del Tribunal de Cristo, hay muchos que están justamente errando porque ignoran lo que la palabra de Dios dice en relación al Tribunal de Cristo. Y justamente esa es la idea de mantenernos en la Biblia para que la Biblia sea la que nos vaya explicando esta parte. Así que vamos a ir a la introducción. Esta primera parte está justamente allí. Difícilmente cabe imaginar un tema de mayor importancia que el del juicio venidero. Y, sin embargo, no hay otro respecto del cual reine mayor confusión. Miles y miles de cristianos no disfrutan de la paz con Dios por el sencillo motivo de que poseen ideas equivocadas acerca de este asunto tan solemne. Por el sencillo motivo de que poseen ideas equivocadas acerca de este asunto tan solemne. Este lamentable estado espiritual que deshonra a Cristo se debe a la ignorancia acerca de la sencilla enseñanza de la palabra de Dios, así como el mismo Señor se lo advirtió a los saduceos, diciéndoles erráis ignorando las escrituras. Así que voy a pedir que ustedes me ayuden a leer. Voy a pedir que alguien lea los próximos 2 párrafos para que vayamos participando otros. Yo, hermano. A ver, léalo. Dice, la creencia popular y general es que en el fin del mundo Cristo aparecerá para juzgar. Entonces se abrirán los sepulcros y todos, creyentes e inconversos, saldrán de ellos para ser juzgados al mismo tiempo. Y solo entonces sabrán definitivamente dónde pasará la eternidad, cada uno de ellos. En otras palabras, existe la creencia de una resurrección general y de un juicio universal simultáneos. Esto es lo que se enseña en algunas iglesias, ¿verdad? Pero esto no es así. Siga leyéndolo. Sí, dice, con frecuencia escuchamos hablar del Tribunal de Cristo. Para ser sinceros, muchos no le prestan atención al asunto. Cuando ven la referencia, pasan de largo en la lectura bíblica. Pero si examinamos cuidadosamente y con oración las Sagradas Escrituras, no hallaremos la menor línea que apoye semejante idea, sino que, al contrario, en vez de una sola resurrección, habrá 2.
separadas por un mínimo de 1000 años. Léase con atención Juan 5:29 y Apocalipsis 20 del 1 al 6. En la Biblia vemos además que en vez de un juicio universal, hay por lo menos 3 juicios de caracteres distintos en diferentes épocas y cada cual aplicable a una distinta clase de personas. Ok, vamos a leer Juan 5:29 y otro que busque Apocalipsis 20 del 1 al 6. ¿Quién lee Juan 5:29? Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, dos juicios, ¿verdad? Diferentes. Muy bien, veamos ahora Apocalipsis 20 del 1 al 6. Amén. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años, ¿verdad? Ok, entonces vemos que son dos eventos diferentes. El juicio hacia los no creyentes y el tribunal de Cristo, que es un juicio a los creyentes. Juicio entendido no desde la perspectiva que nosotros lo entendemos, sino desde la perspectiva de Dios. Entonces, la hermana leyó que dice que hay distintos juicios, ¿verdad? Hay por lo menos 3. La vez pasada distinguimos 5, pero estos son de los más relevantes y los tenemos aquí, ¿verdad? El tribunal de Cristo, ante el cual compadeceremos todos los creyentes glorificados una vez que Cristo los haya arrebatado de la tierra. Ahora voy a pedir que vayamos buscando esos textos, Romanos 14:10 y 2 de Corintios 5:10. Y el que los encuentre, que lo lea, por favor. Otro que vaya buscando Mateo 25 y otro Apocalipsis 20. Romanos 14. ¿Qué dice? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecen. Ajá, se le fue el audio, hermano. Justamente en la frase donde queríamos que se escuchara. Hola, hola. ¿Eh? ¿Quién estaba leyendo? El hermano Samuel, ¿no? Ajá. A ver, ¿Repito? Sí, repítalo porque no se le oyó al final. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Okay. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, 2 de Corintios 5:10. Amén, hermano. Voy a leerlo. Dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea malo. ¿Okay? Entonces vemos de nuevo, ¿verdad? Que Pablo afirma
no solamente a la iglesia en Roma, sino a los corintios, y les dice, es necesario que compadezcamos, que estemos allí, que estemos enfrente, todos, todos. Entonces, ese es el tribunal de Cristo, ante el cual compareceremos, o sea, vamos a estar todos los creyentes glorificados una vez que Cristo los haya arrebatado de la tierra. El segundo es el trono de su gloria, ante el cual serán reunidas todas las naciones que subsistan al iniciarse el reinado de Cristo en la tierra, ¿verdad? Mateo 25, ¿quién lo lee del 31 al 46? Yo lo tengo. A ver, léalo. Dice, no, bájale. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok. Entonces, vemos, está hablando de naciones, ¿verdad? No está hablando de individualmente de personas, sino que naciones. Ahora, para entender esto, quisiera, este texto no está ahí, lo pueden anotar, que fueran al libro de Daniel, en el capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel está en un momento bien crucial en su vida ministerial. Está recibiendo el mensaje de Dios futuro y se presenta un ángel ante él. Él había estado en un tiempo de ayuno y voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 10 y dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, ¿verdad? Fíjense bien este dato. O sea, que él recibió un mensaje, pero no lo recibió por completo. Hizo falta la última parte de la profecía de el juicio final de Dios. Y dice que estuvo en 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y sigue leyendo. Ahora, si nos vamos hasta el versículo 12, dice, entonces me dijo, ya aquí está bueno,
Vamos a ver el versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Y quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, porque, o sea, que él estaba enfrente de un ángel aquí. El ángel que Dios le había enviado para darle mensaje. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, así como que estuviera gateando, ¿verdad? Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y aquí está donde yo quería llegar, ¿verdad? Fíjense bien. Más el príncipe del reino de Persia. ¿Cuál era el imperio que estaba vigente en ese momento? El imperio persa. Y la palabra príncipe que ha traducido Reina Valera aquí es también usada en el original como príncipe. Pero no está hablando de un príncipe humano, sino que está hablando de un príncipe espiritual. Y en este sentido es un príncipe de maldad, o sea, un demonio. ¿Verdad? Dice más, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahora, ¿cuántos días son 3 semanas? En 3 semanas, ¿cuántos días hay? 21 días, ¿verdad? 21 días y 3 semanas. O sea que Daniel, desde que él oró, Dios le dio la respuesta. Pero tuvo que esperar 21 días hasta que llegara el ángel. ¿Y por qué se tardó 21 días? Aquí le está explicando Daniel, a Daniel, el ángel, que se tardó 21 días porque pasó batallando, ¿verdad? Con el príncipe, con el demonio que estaba detrás del reino de Persia. Dice el versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá tu siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver, fíjense bien, para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, ¿verdad? Aquí justamente nos está dejando bien claro que esa estatua que aparece en este mismo libro de Daniel, ¿verdad? Con la estatua con la cabeza de oro, que es el imperio caldeo, con el pecho de plata, que es el imperio persa, con el dorso de bronce, que es el imperio que viene luego, ¿verdad? El imperio griego, con las piernas de hierro, que es el imperio romano, y la mezcla entre hierro y barro, que es el imperio del anticristo. Entonces aquí justamente está dejando claro el libro de Daniel que detrás de cada reino, detrás de cada pueblo, de cada nación, o hay ángeles o hay demonios. O sea, lo que está pasando ahorita allá en Ucrania, Rusia, en toda Europa del Este,
no es más que un problema espiritual detrás de todo aquello. Hay hombres, hay gobiernos que están siendo gobernados por príncipes de maldad y hay otros que están siendo gobernados por príncipes de Dios, ¿verdad? Si el mundo no se ha acabado hasta ahora porque Dios sigue teniendo el control de las cosas. Y Dios ya dijo cómo va a suceder. Y en ese sentido, esta idea del control de Dios y de los príncipes que están detrás es justamente el juicio que se va a hacer a estas naciones que, habiendo tenido el ejemplo de pueblos que buscaron la paz, que buscaron en un momento determinado el hacer el bien, como el caso de Nínive cuando se arrepintió, y de el caso de otros pueblos que en algún momento han sido propulsores de hacer el bien, de hacer la paz. En algún momento en nuestro país, estoy hablando de El Salvador, se consideró por las Naciones Unidas como un ejemplo a seguir por los acuerdos de paz que hubieron y cómo se respetaron y cómo se llegó a la paz después de casi 11 años de guerra y miles de gente de salvadoreños que murieron, ¿verdad? En ese periodo de guerra que tuvimos, terrible en nuestro país. Digo terrible porque muchos de nosotros de mi edad, de mi generación, sufrimos, vivimos eso, vimos y oímos y sentimos también, ¿verdad? Padecimos, pasamos por esa situación y somos testigos de lo que pasó. Y pues Dios en algún momento permitió que los corazones de los que estaban al frente de los gobiernos entendieran que la cosa no se solucionaba con matarse el uno al otro. Y esa es justamente la oración que debemos estar haciendo por esta nación, ¿verdad? Por este pueblo que está sufriendo. Yo vi un video de un grupo de pastores bautistas ahí en esta ciudad, en Kiev, en donde están pidiendo ellos oración, están pidiendo clamor. Ellos no están pidiendo que envíen ejército, ellos están pidiendo clamor, porque reconocen que es Dios que sigue teniendo el control de todo. Y piden, claman, piden que oremos, piden que ayunemos por ellos y sus vidas, porque Dios siga, tenga el control y lo sigue teniendo, pero que les proteja, ¿verdad? Les cuide a ellos y a sus familias. Bueno, hay un grupo, había más de 40 pastores reunidos que pudieron reunirse allí y de seguro habrá muchos otros más. Por lo que yo he leído de esta ciudad, es la ciudad con más creyentes en toda Europa del Este. Como decir que en México la ciudad más evangelizada es Chiapas, ¿verdad? Y una de ellas es donde más concentrados están los cristianos, es justamente San Cristóbal de las Casas. Recuerdo haber estado ahí hace algunos años en donde se estaba celebrando o las organizaciones cristianas le estaban dando al pueblo, a la ciudad de San Cristóbal de las Casas como una especie de diploma, o estaban celebrando porque San Cristóbal de las Casas era la ciudad de todo México más evangelizada en ese tiempo, ¿verdad? Quizás habrán otras hoy, pero esa zona de San Cristóbal de las Casas sigue Dios obrando de una manera extraordinaria, a pesar de todas las situaciones de persecución y todo que hay en esa zona, por lo menos de lo que yo he sabido en ese sentido. Bien, entonces entendamos esto, ¿verdad? Que detrás de las naciones hay poderes espirituales de bien o poderes espirituales de mal.
Por eso es que van a presentarse ante el trono de gloria del Señor a emitir un juicio del Señor, ¿verdad?, sobre estas naciones. Pudiendo hacer el bien y no lo hicieron, pues cometieron pecado. Como bien dice, ¿verdad? Que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y luego el 3, el gran trono blanco, ante el cual todos los muertos, los incrédulos, cualquiera que sea su posición social, estarán en presencia de Dios para ser juzgados por sus pecados al final del reinado de Cristo, ¿verdad? Es parte de lo que leyeron. Así que vamos a leer este texto. Alguien que busque, por favor, Apocalipsis 25 y que lea del 11 al 15 también. Apocalipsis 25. Uh-huh. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Después, 20 Uh-huh. del 11 al 15. Ajá. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Uh-huh. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, entonces eso es el gran juicio del trono blanco. Como ven, son 3 grandes juicios, los más predominantes, aunque la vez pasada vimos otros 2, uno el juicio al pecado, que ese ya pasó, ¿verdad? Y el juicio de Satanás, de la trilogía del mal, que está pendiente, y es justamente antes de ser lanzados estos, al final de ser lanzados estos, son lanzados al lago de fuego, también Satanás y sus lugartenientes, ¿verdad? Entonces, creo que son los que inauguran el lago de fuego. Bien, preguntas. Espero que esto no les haya causado confusión ni dudas. Vamos a sino que tengan claro lo que significa esto. Si algo quiero dejar claro, hermanos y hermanas, es que en medio de lo que nosotros estamos viviendo hay una lucha espiritual. Podrán estar en contradicción conmigo, pero no encuentro otra frase para argumentar esto, ¿verdad? Y puedo decir, como digo, puedo estar, por la frase, puedo estar equivocado, pero hay un mundo paralelo al nuestro. Y ese mundo paralelo es el mundo espiritual. El que no reconoce que hay un mundo espiritual está viviendo una vida eminentemente carnal. Pero hay un mundo espiritual alrededor nuestro, el cual tenemos que vivir en él. Esa es la demanda de Dios, de vivir en él. Y para eso tenemos que vivir vidas sobrenaturales. Y para vivir sobrenaturales es dejar que el Espíritu viva por nosotros, ¿verdad? Se manifiesta en todo su poder, como dice allá Gálatas 5, que es el fruto del Espíritu. Entonces, en ese sentido, todos tenemos una lucha espiritual. Todos estamos luchando contra el pecado. Como dice primera de Juan, el que dice que no ha pecado, pues le hace mentiroso a Dios, ¿verdad? Y ciertamente eso es, porque todos hemos pecado. Estamos luchando contra eso. Entonces, es una lucha espiritual. Por eso es que encontramos aquel versículo que dice
porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ese mundo paralelo en el cual está a nuestro alrededor. Y Dios quiere que lo vivamos, pero lo vivamos con Él y para Él, ¿verdad? Con el poder del Señor que ya mora en nosotros. Ya como dice 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien, espero que todo vaya bien. Todo va bien, hermanos. No hay hasta ahorita algo que los haya dejado más perdidos que Adán, que en el día de la madre, ¿verdad? Todo bien, hermano. Todo bien, Abay. Ok, magnífico. Hermano Roland, Sí, ¿podría aclarar acerca del tercer juicio donde menciona ahí que está el libro de la vida y están los libros que fueron abiertos y que los ajá. muertos fueron juzgados según sus obras? Ujú. Vamos a buscar el texto porque no lo tengo aquí. Vamos a ver. Versículo 12, versículo 11. Es Versículo 12. 20, es verdad. 20, sí, 20, 12. Ujú. El juicio ante el gran trono blanco, así titulan esta porción, ¿verdad? Sí, así es. En el versículo 10 está el juicio a Satanás, a la bestia y al falso profeta. O sea, ellos son los que inauguran el lago de fuego. Luego dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, Cristo, ¿verdad? Delante del Sí. cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, ni la tierra ni para el cielo, ¿verdad? No se encontró para ellos. O sea, que no es un juicio a, ni a todo lo que está en el cielo, ni a todo lo demás que está en la tierra. Es un juicio en el cielo. O sea, es un juicio en el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Habla de varios libros, no solamente uno, los libros. Sí. Y otro libro, diferente a esos otros, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, entiendo que el problema es aquí, en esta parte, el libro de la vida y lo que dice que se encontró en ella para juzgar a los no creyentes, entendiendo que el libro de la vida solamente es para los creyentes. ¿Es eso? Ajá, así es. Uh-huh. Sí, hermano. Sí, esto tiene una explicación en el sentido en que el libro de la vida no solamente recoge, o sea, no solamente están, hay un libro de la vida que es el que abrió Cristo antes, que nadie era digno de abrir el sello, ¿se recuerdan? Cuando se abran los sellos. Ese libro de la vida es donde están los nombres de los creyentes. Pero este libro de la vida es el que habla de los no creyentes. Porque el libro de la vida ya fue, el de los creyentes ya fue abierto, el sello fue abierto y ya se manifestó, ¿verdad? Y se habla de
los nombres escritos de nosotros, de los que tenemos una piedrita con nuestro nombre. Se recuerda de eso, ¿verdad? En los capítulos anteriores. Pues este libro de la vida es otro libro, pero habla de la vida de los no creyentes. No es el libro de la vida donde están los creyentes. Y porque encontramos que solamente están las cosas que ellos hicieron. No dice buenas o malas, ¿verdad? No dice eso. O dice buenas o malas. No. No, ¿verdad? Solamente Entonces, no. porque todo lo que hicieron fue considerado como malo. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba en sus vidas. Entonces, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿verdad? O sea, aquí no vale buenas intenciones. Aquí no vale que yo soy buena gente, ¿verdad? Que yo soy un altruista, que yo doy, que yo hago, que yo digo, no vale eso. Aquí lo que vale es Cristo, la sangre de Cristo que perdona los pecados. Entonces, a eso se refiere. Este libro de la vida es el libro de la vida donde se va escribiendo todo lo que han hecho los no creyentes. No es el libro de la vida que ya fue abierto por Cristo Jesús, en donde estaban nuestros nombres inscritos. O sea, es el libro de la alcaldía de Dios, donde nos van a sentar cuando nacemos de nuevo. Pero ya me dejó una tarea, la voy a explicar bien para que todos les quede bien claro. No voy a enseñar sobre Apocalipsis, no queda nada más de este punto, ¿verdad? Así como mi hermano preguntó la vez pasada de la clase anterior sobre esa frase del arrepentimiento de Cristo, ¿verdad? Qué bueno, porque ya pudimos explicarlo y ya sabemos a qué se refiere. Pues para que no haya confusión, yo también voy con otros textos, porque aquí hay otros textos de por medio que nos van a servir para explicar bien esto, ¿verdad? Y que quede bien claro. Porque aquí la idea es aprender y desmenuzar, ¿verdad? Ir viendo lo que la Biblia nos dice de una manera clara y sencilla. Gracias, pastor. De acuerdo, bueno. Seguimos. Conviene recordar como cosa de suma importancia que para el creyente el juicio ya ha pasado. Como dice aquí en la siguiente página, en la página 4, ¿verdad? Además hay otros juicios descritos por los profetas del Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis, los que se verificarán en la tierra. Por ejemplo, el juicio de la bestia y el falso profeta en Apocalipsis 19. Y aquí está puesto lo que está escrito aquí, ¿verdad? Conviene recordar como cosa de suma importancia que para el creyente el juicio ya ha pasado. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Ese es justamente lo que nos dice Juan 5:24, que ahí tienen ustedes el texto. Pero, ¿tenemos libertad en Cristo para todo? ¿Qué dicen ustedes? Pues aquí hay un versículo citado, ¿verdad? Yo creo que, hermano, para todo, como tal lo dice la palabra todo, no, porque creo que ya puso el pasaje. Yo creo que hay algunos detallitos en los que no conviene entrar, ¿verdad? Porque no todo nos es, como dice ahí, de provecho, no todo es para edificación, no todo nos lleva a un buen camino, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un pasaje que a mí siempre me gusta, creo que es de Efesios, en dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Al Señor, exacto. De tener que poner en tela de juicio qué es lo que le agrada al Señor para que nosotros lo hagamos.
siempre es bueno preguntarle a Dios, Dios, ¿te agrada esto que estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Te gusta esto? ¿Verdad? ¿Es de tu placer que te estoy haciendo esto? Y Dios habla, Dios pone en nuestra conciencia el querer como el hacer también, ¿verdad? Porque de todo modo Él es el que toma la decisión final. Entonces, ¿quién define lo lícito y edificante? Lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Como dice Pablo, ¿verdad? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Pero ¿qué significa, verdad? Veremos nuestros pecados. ¿Qué juzgará Cristo? Estas son preguntas que son valederas hacerlas. Y encontraremos las respuestas en la palabra. Hay una anécdota que yo quisiera que alguien la leyera, ¿verdad? Que tiene que ver con esto. La anécdota de este Cotton Fitzsimmons. Este Cotton Fitzsimmons fue un gran entrenador de básquetbol y que está en el Salón de la Fama, ¿verdad? De la NBA. Pero al principio no fue tan exitoso. Y esta parte habla justamente de ese tiempo que él tuvo al principio. Entonces, alguien que lo vaya a leer, que lo lea, por favor. ¿Hay alguien que lo quiere leer? Voy, hermano. A ver. Cotton Fitzsimmons, entrenador de básquetbol, miembro del Salón de la Fama de la NBA en Estados Unidos. Este entrenador tuvo una idea singular para motivar a su estresado equipo por una racha de partidos perdidos. Antes de uno de los juegos, les hizo un apasionante discurso que los invitaba a fingir. Señores, cuando salgan allí, en lugar de recordar que estamos en último lugar, finjan que somos líderes de la clasificación. En vez de estar en una racha de juegos perdidos, simulen que estamos ganando un juego tras otro. En vez de considerar este como un juego más, imaginen que se trata de un juego de eliminatorias. Con ánimo renovado, el equipo corrió hacia la cancha y fue vencido por completo por los Celtas de Boston. El entrenador se encontraba visiblemente molesto por la derrota cuando uno de sus mejores jugadores le dio una palmadita en el hombro diciéndole: ánimo, entrenador, finja que hemos ganado. ¿Hasta ahí, hermano? No, siga leyendo el ejemplo que toma. El profesor de Biblia, Erwin Lutzer, comenta acerca de esta historia. Muchos de nosotros parecemos estar ganando en la carrera de la vida, pero quizás solo estamos fingiendo. Cuando estemos delante de Cristo, reconoceremos la diferencia entre una verdadera victoria y una ilusión. Veremos qué nos hizo falta para ganar y qué para perder. Ahí veremos qué realmente tomábamos en serio. Llegará el día en el que cada creyente en Jesucristo estará delante del Señor. Allí se verán las pretensiones o las obras agradables para Él. La Biblia llama a este evento venidero el tribunal o bema de Cristo. Nunca comprenderemos lo que la palabra de Dios enseña acerca de una recompensa futura mientras no entendamos las cuestiones básicas de este evento en el calendario profético de Dios. Por esta razón, estudiaremos algunos detalles esenciales del tribunal de Cristo. Okay. Entonces, ¿qué le dijeron al entrenador? Fíjense que hemos ganado, ¿verdad? El punto aquí, hermanos, es que algunos fingen que están teniendo una vida exitosa en el cristianismo, pero hay cosas que realmente están haciendo que posiblemente no son consideradas por Dios. Nos estaríamos engañando. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Esa es justamente la idea, ¿verdad? Muchos de nosotros pareceremos estar ganando la carrera de la vida, pero quizás solo estamos fingiendo. Recuerdo una hermana en Cristo, cuando yo recién comenzaba en el cristianismo,
esta hermana en Cristo era la esposa del presidente de los diáconos y era una hermana muy respetada y era pues la esposa de los diáconos y ella estaba en varios ministerios y era una mujer muy conocida. Era un día miércoles, habían llegado un grupo de norteamericanos, unos pastores, invitados por el pastor, porque en la iglesia donde yo estaba era un norteamericano que estaba al frente, y predicó una predica muy sencilla, pero muy puntual sobre este punto, ¿verdad? Que algunos fingen ser creyentes, pero realmente no lo son. Y le tocó tanto el Señor a ella que cuando él hizo el llamado a cambiar, porque reconocían que estaban fingiendo, ella se puso de pie y levantó la mano primero y se puso de pie. Estaba en una banca atrás de mí. Y yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Cuando la vi de pie, pues la esposa del diácono, de una mujer que ofrenda, una mujer que es activa en la iglesia, que está en las reuniones, que tiene un grupo de crecimiento de mujeres, bueno, ideal, ¿verdad? Una mujer digna de imitar. Pero una semana después ella pidió hablar y dar testimonio de lo que había pasado en ese día. Y ella explicó y dijo que había estado tan engañada durante tanto tiempo que ella había estado viviendo una religión y no una relación con el Señor. Y fue bien clara en eso, ¿verdad? Y no tuvo pena, porque cualquiera hubiera tenido pena de ponerse de pie y decir, miren, yo estaba fingiendo en la vida. Yo era una farsa, ¿verdad? Lo que estaba viviendo era una religión. Y estoy convencido de que hoy en muchas iglesias hay muchos religiosos que están simplemente viviendo una vida religiosa. Les encanta la religión, pero no están viviendo una relación con el Señor. Pues esa relación con Dios, de esa comunión que Dios quiere tener con nosotros, eso va a dictar, va a provocar, va a hacer nacer en nosotros de hacer cosas que agradan a Dios. Y son justamente esas cosas que las que Dios va a contar, las que Dios va a retomar para que en el tema del Señor sean consideradas para darnos premios y coronas. Y quise dejar esta anécdota con el sentido de hacernos una autorreflexión, ¿verdad? Como bien dice el Salmo, examíname, Señor, conoce y ve si hay en mi corazón camino de maldad, camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. David en el Salmo 19, él le dice a Dios y le dice, Señor, cuida de mí, de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Porque dice que no se enseñoreen de mí la soberbia. O sea, él reconoce que tiene problemas con la soberbia y que hay momentos en que lo dominan. Así nos pasa también a nosotros. Y que tengamos ese corazón de David de ser suficientemente sincero con el Señor y arreglar las cosas con él. Por eso es que David fue reconocido como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque todas las cosas las arregló Dios con David y cometió tremendos pecados, ¿verdad? Y si nosotros leemos la historia de David, encontramos cosas tremendas ahí, pero un hombre que siempre arregló las cosas con Dios. No se quedó ahí escondidito haciendo las cosas, sino que Dios, entiendo, ¿verdad? Ya sé, la pequé, la regué, acepto tu juicio, pero sigo adelante, ¿verdad? Esa era la actitud de David, siempre sometiéndose al Señor y aceptando y corrigiendo sus errores con el Señor. Era justamente eso, ¿verdad? El vivir para el Señor y luchar en la vida, no fingiendo, sino siendo sinceros con Él y con nuestros semejantes. Por eso es importante que cada uno de nosotros sepamos que llegará el día en que cada creyente estará frente de Cristo, ¿verdad? Delante de Él.
ante el tribunal de Cristo. Y como dice ahí 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, quienes, ustedes y yo, los corintios que estaba siendo hablado, este es un principio que también es aplicable para nosotros, comparezcamos, o sea, estemos presentes allí ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ver, vamos a distinguir de acuerdo a este versículo que, ¿verdad? Que esta frase, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Lo someto a un poquito de discusión. Esto, no sé qué horas son, quiero ver qué horas son. Tengo todavía unos minutos, ¿verdad? Para platicar un poquito de esta frase, porque esto justamente es lo que vamos a comenzar a estudiar toda la base bíblica para la próxima semana. Pero, ¿qué les deja esta frase de 2 de Corintios 5:10? Que cada uno, que dice, mientras estaba en el cuerpo. Hermano. Sí, dígame. Sí, a mi parecer, o sea, digamos, mientras que estemos vivos, entonces, bueno, o sea, ya después de, digamos, o sea, somos responsables de todo, pero ya después de que uno muera, ya no hay nada que hacer. Es mientras que esté uno vivo, o sea, pueden haber oraciones, puede haber de todo, hermano, que ya nada ahí lo va a hacer para uno. Es mientras que esté uno en vida. A ver, otra, ¿qué dice? Sí, hermano. Sí, hermano Rolando, Sí. dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cuando habla Sí. Apocalipsis, según tengo entendido que cuando habla Apocalipsis de que los libros fueron abiertos, también va a ser abierto el libro de las obras. Porque aunque nosotros ya no vamos a ser salvos por obras, sino que por la fe en Cristo Jesús, pero también nuestras obras ya en Cristo están siendo anotadas, ¿verdad? Porque antes de Cristo las obras son muertas, pero ya en Cristo las obras sí ya tienen un valor. Ok, entonces, en base a lo que he dicho, hermana, en base a lo que he dicho, ¿qué debo entender yo mientras estaba en el cuerpo? Exacto, entonces mientras nosotros estemos vivos, ¿verdad? Haciendo la obra de Cristo, ¿verdad? En vida podemos hacer, y a través de eso que hagamos o dejemos de hacer también, vamos a ser premiados o no, ya no castigados, pero sí vamos a tener un premio, ¿verdad? Ajá, eso es lo que yo entiendo. Sí, y es exactamente eso, hermano. Como bien dijo la hermana, ¿verdad? Todo lo pasado ha sido perdonado, todos los pecados pasados, y Dios ya se olvidó de ellos. Porque si no, ¿para qué murió Cristo? ¿Verdad? Eso dice Pablo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Y él lo está afirmando y está diciendo, bueno, ya Dios perdonó todos mis pecados pasados. Pero, ¿verdad? Pero, desde que yo nací espiritualmente hasta que me lleve la presencia del Señor, mientras estaba en este cuerpo, ¿verdad? Mientras estaba en este cuerpo, cada cosa que yo haga cuenta. Sea buena o sea mala. ¿Ya? Ahora, cuando dice mala, no es condenación. ¿Verdad? No es condenación porque, de todos modos, eso, cualquier obra mala que yo haga, ya van a ver lo que va a pasar, ¿verdad? No les anticipo, pero aquí también en Corintios vamos a encontrar qué es lo que va a pasar con esas obras malas. Hermano. Sí. Sí, o sea, tenemos que arrepentirnos cuando estemos vivos. Ya después de que hayamos muerto, pues ya no hay nada que hacer. Eso es lo que yo entiendo con este versículo. Sí, pero a ver, ¿quién más iba a hablar?
hermano Rolando, Sí, se me dígame. viene la imagen de que cuando uno es estudiante, ¿verdad? Le dice el profesor, vaya, por ejemplo, en este caso, nosotros somos estudiantes y te dicen traiga las tareas. Si tú Ajá, llevas las tareas, te suman puntos. Si no llevas las ajá. tareas, te restan puntos. Y Y no al hay nada. final, exacto, y al final, pues, te dan el certificado de que pasaste al siguiente grado, pero con una puntuación baja. Baja, exacto. Entonces se me viene la A puro idea 6, de ¿verdad? puro 6 o 5, seis. 5 era antes era, ¿verdad? Exacto, entonces Ajá, se me viene la imagen, ¿verdad? De que en el ajá. tribunal de Cristo, pues lo que hicimos mal nos van a restar puntos y quizás la corona va a Ajá. llevar menos adornos. No sé, ¿verdad? Ajá. Allá en Apocalipsis hay un versículo que dice que algunos van a ser salvos así como, ay, como raspados, ¿verdad? De los últimos que van a ser salvos de acuerdo a Apocalipsis, ¿verdad? Y no quiero que haya confusión aquí, sino que los que van a ser salvos son judíos, ¿verdad? Judíos, ya no gentiles, porque los gentiles tuvieron su tiempo. Eso deja bien claro de Apocalipsis en ese sentido. Bien, entonces vamos a ir viendo la base bíblica que el tiempo que va a considerarse, y lo vamos a reafirmar la otra semana, el tiempo que va a considerarse en el tribunal de Cristo es desde mi conversión hasta llegar a la presencia del Señor. Mientras yo estuve en el cuerpo, todo lo que hice en el tribunal de Cristo va a salir a luz, ¿verdad? Así es que, Cuando Roland, sí, a ver. este, ahora hermano Adrián, hermano Carlos, Uh-huh. quizás hermano, eh, conforme lo que usted estaba explicando ahí, pues bueno, la hermana acaba de mencionar ahí, tocaba el punto de las obras, ¿verdad? Entonces, Uh-huh. las obras es muy importante, o sea, nosotros los cristianos tenemos que hacer obras, pero no para salvarnos, sino porque somos salvos tenemos que hacer obras. Entonces, Amén. las Eso obras dice, nosotros eso dice aparte. Santiago. Sí, Uh-huh. para la Uh-huh. otra situación es de que, la otra situación es con la salvación, que con lo que nosotros vamos a yo estaba viendo eso de que, puede haber una confusión, cuando hay una explicación sobre lo que es el tribunal de Cristo, puede haber confusión en la situación de que muchos pueden pensar de que la salvación se pierde, este, Uh-huh. porque, porque hay veces, cuando habla de que tenemos que dar cuenta, eh, a Dios, ¿verdad? Vamos a ser juzgados y que por nuestras obras, y entonces alguien puede malinterpretar, ¿verdad? La situación es esta, de que sabemos todos de que los cristianos, pues todos los cristianos, los creyentes que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nosotros prácticamente somos salvos por, por recibir a Jesús como Señor y Salvador, por creerle a Dios. Entonces, cuando yo le creo a Dios, entonces me arrepiento de mis pecados, Dios me declara justo. O sea, yo ya no voy a ir a la condenación eterna, porque yo ya me arrepentí de mis pecados, ya lo recibí como Señor y Salvador, y ya eso significa que yo le creí a Él. Entonces, Uh-huh. eso prácticamente, pero ahora vamos a la otra situación. Pero si yo peco, sea cualquier pecado que sea, cualquiera, porque para Dios no hay excepción de pecado. Nosotros los Sí, hombres, los humanos hacemos excepción. Nosotros decimos este pecado es chiquito, este lo puedo hacer, este no, ¿verdad? Entonces, Dios no, ¿verdad? Para Él no hay pecado, Él todos los pecados los ve iguales. Entonces, ahí podemos ver pues de que cuando yo cometo un pecado después de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, Dios dice el libro de los Hebreos de que Dios castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Entonces, yo siento de que si yo cometo un pecado, yo tengo que estar
convencido de que Dios me va a disciplinar, Dios me va a castigar por mi pecado. Entonces, no sé, ahí ¿verdad? Estaba viendo eso, ¿verdad? Entonces, no sé ahí cómo está la situación. Sí, cada acción que nosotros realizamos, si la acción que hacemos, el juicio que hacemos, el acto que hacemos, el pensamiento que tenemos, es un pensamiento que nos motiva al pecado o que es pecado, tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Todo, sí. Y esas consecuencias, muchas de ellas serán juzgadas por el entorno en el cual vivimos, ¿verdad? Y la vida misma, de alguna manera, nos pasa factura. Por ejemplo, una relación extramarital produce un embarazo, pues tiene sus consecuencias, ¿verdad? Sus consecuencias tremendas. Si es creyente, y pues va a haber un juicio de parte de la sociedad en la cual él está conviviendo. Va a haber un problema de conciencia. Ahora, sí, esta persona, como Pablo dice, ¿verdad? Que ha cauterizado su conciencia, le vale, ¿verdad? Le da igual. Ahí es donde lo único que nos queda a nosotros como creyentes es amar y buscar de alguna manera si yo reconozco ese caso, buscar y hacer de aquel una persona que sea digna del Señor, ¿verdad? De ayudarle. Ahora, algo que debemos de entender, hermanos, es que nosotros no nos podemos volver jueces de nuestros hermanos, y lo que sucede es que nosotros queremos ser testigos de que aquella persona realmente es creyente. Y cuando hace una cosa que es indebida, decimos, no, este no es creyente, o este perdió la salvación. Pero ¿quién conoce realmente el corazón de cada quien? Solo el Señor. Por eso es que yo no me puedo volver juez de mis hermanos. Yo debo de velar por mí mismo. Y en la medida que mi vida, mi estilo de vida, mi forma de pensar sea de bendición a otros, amén, ¿verdad? Que no sea yo una piedra de tropiezo para otros, y ayudar a otros a salir adelante. Si es creyente, Dios va a obrar sobrenaturalmente en él. Pero si no, pues está fingiendo, ¿verdad? Hay muchos en las iglesias que están fingiendo, que son religiosos, son simpatizantes del cristianismo, pero que el Señor no está en ellos. Pero como digo, nosotros nos queremos volver jueces de ellos y no nos corresponde. Definitivamente no nos corresponde hacer eso. Lo que Dios nos demanda es el amor. Ámense los unos a los otros y en eso conocerán que son mis discípulos. Eso es lo que debemos hacer, no ver si este pecó, ya no es creyente, ¿verdad? Pues si ese es su estilo de vida, solamente Dios conoce realmente el corazón. Yo en ese sentido soy muy cuidadoso y muy respetuoso, en el sentido que si la persona es lo suficientemente sencilla y humilde para permitir un consejo, lo que yo he detectado en la vida, hermano, es que cuando una persona realmente ha entregado su vida al Señor y tiene un estilo de vida bastante pecaminoso, que está atrapado, ¿verdad? En las garras de algunos pecados, cuando uno se le acerca, la persona se vuelve sensible a recibir consejo. Pero cuando no es así, yo digo, Señor, seas tú que seas tú quien obre en él, y que pongas a mí siempre un corazón dispuesto a escucharle, a atenderle cuando sea necesario. Pero
intento de veras, intento no rechazar a nadie, porque no soy quien de emitir un juicio sobre otra persona, sobre su estilo de vida, ¿verdad? Cada quien está librando una lucha espiritual. Algunos la reconocen y otros no. Pero es el Señor, ¿verdad? Es el Señor. Así que nosotros debemos de velar por nosotros y por los que están a nuestro alrededor, luchar. Por eso que dice allá en el versículo 3 de la segunda a los de Pedro, dice luchar ferviente, no, en Judas dice, ¿verdad? En Judas dice luchar fervientemente por la fe. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros, de luchar, o sea, como gato panza arriba. Cuando, no sé si alguna vez han visto los gatos pelear, el gato se tira al suelo y así está, ¿verdad? Para arriba, aroñando, no es que estén parados, sino que al contrario, se tiran al suelo y así como gato panza arriba están luchando por su vida. Pues Judas nos dice allí que luchemos fervientemente, y cuando dice fervientemente es hasta las más fuerzas que tengamos, pongámoslas en juego para luchar por mantenernos en la fe, ¿verdad? Y luego sigue explicando cómo mantener esa lucha y pone un montón de ejemplos de los que están en contra de Dios. Ella pone Coré, Datán y Abirán, los ángeles, los caídos, y comienza a dar un montón de ejemplos. Y de esos son los que dice que están infiltrados, que están encubiertos ahí como lobos vestidos de ovejas. También hay de esos en la iglesia, lobos vestidos de ovejas que realmente no son creyentes. Pero ¿me voy a dedicar a buscar a esos o me voy a dedicar a velar por mantenerme en la voluntad del Señor día a día, a pesar de que tenga problemas con el pecado? No, eso es lo que me corresponde al final a mí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos una lucha personal. O sea, yo no puedo luchar por mi hermano, por mi primo, ¿verdad? No puedo aceptar a Cristo por ellos. Cada quien tiene que velar porque su relación con Dios sea algo genuino, no como este entrenador, ¿verdad? Finge que ganamos. No es ese el punto. Y por eso justamente lo puse como una anécdota que nos puede servir para entender esto. Sí, ¿quién iba a hablar? Bueno, ya esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Fundamentos bíblicos, que es la parte 3 ahí en su manual, ¿verdad? Así que preguntas, comentarios, siéntanse con la libertad, así como han preguntado, ¿verdad? Qué bueno que han preguntado, para ir saliendo de algunas dudas. Hermano Miguel, hermana Carla, hermano Roberto, hermana Karen, hermana Alicia, hermana Rosalba, Olinda. Tamarita, buenas noches, lograste estar. Qué bueno, ¿verdad? Estás, que lograste hacer el tiempo para conectarte. Sí, muchas gracias, muchas gracias, hermano. Aquí Francisco Michel, me tardé un poco en entrar, pero realmente lo que yo percibo por parte es la confianza que nos da la palabra de que una vez que somos salvos, nada nos va a separar de Dios. Por otra parte, también vemos claramente, por lo que veo en esta lección, que pues también hay que estar
muy temerosos, muy cuidadosos de lo que hacemos en esta carne, ¿verdad? Porque todo será juzgado, no para salvación, pero sí para juicio. Entonces, no caer en el lado del libertinaje cristiano, ¿verdad? De decir, bueno, pues ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Sino más bien con temor buscar a Dios, pero también por la otra parte sí vivir con la confianza y la certeza de que ya somos de Él, ¿no? Entonces, un poco redondeando la idea, ¿no? No es como pregunta, sino solo como redondeándola, ¿no? Magnífico, sí, gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo les presento a Tamarita, una hermana muy amada de parte de mi familia, y parte de la familia también ella, ¿verdad? Así que gracias por estar, Tamarita. Bienvenida a la clase. Está muteado tu audio. Ajá. ¿Ibas a decir algo? Ajá. Está muteado tu micrófono. Sí, perdón, es que estoy en mi celular y estaba escribiendo en el chat y si no se borra. Un gusto, hermano, saludarle, un gusto conocer a los otros hermanos. Gracias por permitirme llegar, aunque sea un poquito tarde, hablando de la lucha. Deseando estar en la clase y surgió un inconveniente, pero gracias al Señor que pude observar la clase anterior, ponerme al corriente, tener mi material impreso y ponerme al corriente, escuchar parte de la clase y las preguntas de los hermanos, por supuesto que aclaran, ¿no? Las otras, para todos son dudas y gracias, hermano, por compartirnos y estoy segurísima que vamos a aprender. Por ahí le comentaba en el chat que espero con mucho entusiasmo la siguiente clase poder comentar ese pasaje que dice, si el tribunal de Cristo es de recompensas, como sabemos, ¿a qué se refiere entonces ese pasaje? Dice que todo será juzgado, no sea bueno o sea malo. La recompensa será en base. Entonces, muy bien, pues estemos bueno, expectantes. Yo no les quiero anticipar nada, ¿verdad? Sino que lo estudiamos con la Biblia, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, ¿verdad? Así es que bueno, ¿verdad? Que eso les cree expectativas. Muchas gracias, hermano. No, a la orden. Ahí estamos aprendiendo juntos con ustedes. Sus preguntas me hacen aprender a mí también. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Estamos bien, hermano Roberto? Sí, claro, hermano. Buena bendición, definitivamente. Muchas gracias. Bueno, me alegro. Bueno, hermanitos. Sí, dígame quién habla. Hermano Rolando, Tamara. Soy Tamara. ¿Nos compartirá el link de la clase en el grupo para que podamos revisarlo? Bueno, yo en la semana estuve rumiando de la clase pasada. Sí. Ajá, sí. Entonces me gusta. Al nomás estar lista, la Silvita, la hermana Silvita, ella va a subir, o si no, a veces la sube mi hermano Nelson, ¿verdad? Pero sí, yo creo que ya mañana. Directamente en el canal de o en la página de 5E la encontramos. Está en la página de 5E, pero también se sube al chat que tenemos del grupo, ¿verdad? Ahí se pega el link. Sí, espero que ya mañana lo tengan, ¿verdad? Para que puedas ver la primera parte. Sí, gracias. Muchas gracias, hermano. ¿Algo más, hermanitos? Bueno, estamos bien, ¿verdad? Así que les agradezco el tiempo que dedican. Bueno, Dios más se los recompensará al Señor. El tiempo que están dedicándole a Él, no es a mí, ¿verdad? Sino que al Señor, en aprender de estos principios y de permanecer y fortalecer la fe, ¿verdad? Porque todo eso nos ayuda a fortalecer la fe y a buscar al Señor de una manera más objetiva en cada cosa que hacemos. Así que yo estoy contento porque están aprendiendo ustedes. Y
Y por eso me esmero en prepararme lo mejor para que sean carne, ¿verdad? La que están recibiendo. Esa es la idea. ¿Iba a decir algo, Carlita? Carla Aguilar. No, estamos bien. Bueno, hermanos, pase feliz noche. Cuídense, vamos a orar antes de finalizar. Vamos a pedirle al Señor, pues que nos siga cuidando, ¿verdad? Como lo ha hecho hasta hoy. Padre, Señor nuestro, nuestro corazón se goza de saber que tú nos permites y abres nuestra mente y nuestro corazón en el sentido espiritual para aprender de tu palabra, Dios. Gracias por todo el privilegio que nos das de poder buscarte de esta manera, de abrir nuestro corazón y dejar que seas tú, Dios, que ponga ese rema que necesitamos cada uno para edificar nuestras vidas espirituales. Gracias por la vida de cada uno de los que están presentes y los que no pudieron estar. Tu bendición a ellos, tu cuidado, tu protección, tu provisión. Y Señor, sabemos que todavía estamos en tiempo de pandemia, que nos cuides, Dios, sigas cuidando de nosotros, nuestra familia, y que nosotros también seamos diligentes en mantenernos con todas las medidas que sean necesarias para mantener la higiene y el cuidado y la protección que debemos de tener en esta situación que todavía estamos viviendo, Dios. Si no olvidamos a nuestros hermanos allá en Europa que están pasando esta situación bélica, que seas tú, Dios, guardándoles, y que seas tú, Dios, teniendo el control de todo esto que está sucediendo allá en Europa del Este, Dios. Gracias, pues, por este día y por este tiempo que nos das. Permítenos descansar en esta noche y que mañana podamos, pues, estar ahí en nuestras iglesias también disfrutando de tu relación y de la relación con los hermanos. Bendito Señor, gracias por todo en nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanitos, gracias.